Mi estimado, jaque mate. Bueno, bienvenidos al episodio número 2 de La Polaca. Mi nombre es el profesor Oscar Quintana. Y su servidor, el doctor Juan Carlos Nochebuena. El tema de hoy, la crítica. La bibliografía. Hermann Hesse, El lobo estepario, que es la novela que trabajaremos hoy. Y número 2, El discurso del método, de René Descartes. Bueno, pues me toca, voy a Ganaste. Aquí tengo la reina. Y la debiste de haber tirado, pero bueno. Quiero comenzar platicando con esa novela maravillosa de Hermann Hesse, El lobo estepario, una novela de culto que es publicada por allá de 1927, más o menos. Por ahí es cuando Se edita y se publica 2 años después, en inglés. Ah, ya, ajá. Bueno, esta novela, como saben, La Polaca es de anécdotas. Quisiera iniciar este episodio contando ese episodio que viví cuando leí por primera vez El lobo estepario. Fue ya terminando la carrera. Muchos leímos Lobo estepario en la prepa. Sí, bueno, yo me tardé un poco, disculpa, ¿no? Bueno, en la universidad, la prepa, da lo mismo. No es lo mismo, pero bueno. Recuerdo, el profesor de seminario y de tesis nos encarga leer El lobo estepario. Y como a veces ya, ¿verdad? La desidia, la leo ya cuando hay que entregar el reporte. Sí. Y recuerdo esa noche, porque como estudiantes no dejarán mentir, me quedo hasta tarde en la universidad leyendo esa novela, que al principio es difícil. Va lento. Va lento, unas 100 páginas. Bueno, lento. más para un jovencillo, ¿no? Sí. En ese entonces, bueno, es complejo. Muy complejo. Ya después, bueno, te atrapa. Recuerdo que esas 2 noches fueron impresionantes. El lobo estepario. Una crítica a la sociedad moderna, contemporánea, global de ese entonces. Una novela que incluso es tomada como bandera por movimientos revolucionarios, también como movimientos como los hippies, hay que decirlo, pero que va enfocada principalmente hacia la burguesía, ¿no? Hacia el burgués, hacia esa vida, hacia ese mundo de placer del cual habla el autor Hermann Hesse. A través de su novela te va envolviendo, va siendo incluso él mismo, se refiere ya como a él mismo, se podría decir en su alter ego, porque es una novela filosófica en la cual se hace la crítica a situaciones de burguesas. En ese entonces, como el ideal del matrimonio, como que para ser feliz, para decir que alguien es triunfador, es porque se ha realizado económicamente, socialmente. Entonces, en esta novela, el autor hace una crítica maravillosa, de lo cual se va a tratar este programa, doctor, de la crítica. Empezaríamos por eso, ¿no? Así es. ¿Qué es la crítica? Iniciaste muy bien, Oscar. Me gustó. Escogimos estos 2 libros porque tiene una razón de ser. No fue aleatorio. Escogimos estos 2 libros por una sencilla razón. La idea de la crítica. La gente está, y lo digo con mucho respeto, con la idea de mucho respeto, está confundida con lo que es la crítica. Pueden llegar a pensar que la crítica es poner como un fisgón. No hablo del fisgón, del fis. Como una persona fisgona, como una persona criticona, como una persona que pone algo a la crítica en un sentido de escrutinio. No.
La crítica es otra cosa. Fíjate, y tiene mucho que ver con el sentido común, con la ciencia, con el conocimiento. La crítica no vista como una actividad que cualquiera en cualquier momento puede realizar. Es decir, voy a hacer la crítica de esta pieza. En este momento la voy a hacer. No. A esa crítica no. Esa no es la crítica de la que nosotros nos referimos. Fíjate, los seres humanos, porque hablar de la crítica es algo complicado. Yo me iría primero, antes de hablar de Hermann Hesse, me iría primero al texto de René Descartes. Descartes, lo conocen en la primaria, en la secundaria le dicen Descartes, pero vamos a llamarle Descartes. En este libro del discurso del método, los seres humanos, aquí me voy a ver si no me extiendo demasiado, los seres humanos hemos sobrevivido gracias a nuestro sentido común. Sí, seguro. Con eso puedes vivir. Así es. Por ejemplo, te levantas en la mañana cuando de repente hay luz. Tu sentido común te dice que te tienes que levantar. Oscurece y tu sentido común te dice que tienes que dormir. Te sirve tu sentido común. Pero si tú le preguntas a tu sentido común, ¿por qué en las mañanas de repente hay luz? ¿Qué te va a decir el sentido común? Salió el sol. De repente en el horizonte salió el sol y en el transcurso del día, la tarde, hasta la noche se oculta. El sentido común te va a decir que el sol se movió. Quiere decir que el sentido común es útil, por supuesto que sí, y voy a hablar del sentido común, de la utilidad del sentido común, pero no es suficiente para responder todo o las cosas en su sentido real. Sí, los fenómenos. Yo diría, más allá del sentido común, doctor, sería los tipos de pensamiento. Que aquí yo me referiría a un escritor que platicamos aquí, el doctor Heinz. Ahí explica precisamente que el ser humano puede vivir con el sentido común. Y ha explicado los fenómenos físicos, químicos, sociales, con diferentes tipos de pensamiento. El pensamiento más precario, que sería el pensamiento mágico, que explicaría al fenómeno como a través de su chamán. El pensamiento místico, por ejemplo, nuestros antiguos explican el fenómeno, le llaman Tonatiuh, el sol, y así existe en la religión. Así es. Existen diferentes formas. Al final de cuentas, el sentido común, por supuesto que te es útil, pero no te puede servir para explicar los complejísimos procesos y las cosas. En cambio, el pensamiento científico, la ciencia te va a decir, bueno, mira, el sol no es que salga, te da una explicación completa, general, de los planetas, de los astros, del movimiento de la Tierra, del movimiento, la Tierra gira sobre su propio eje y esta a su vez gira alrededor del Sol. Es un movimiento constante, permanente, en fin. Eso no te lo puede explicar el sentido común. No lo puede hacer, está limitado. Imagínate tú en los demás procesos, porque no solamente los fenómenos físicos, no solamente los fenómenos naturales, biológicos, se explican con el sentido común. En la polaca pasa lo mismo. Ocurren muchos fenómenos, ocurren muchas cosas. Y honestamente, ¿con qué explicaciones te encuentras? Con explicaciones del sentido común, que la gente a veces toma por ciertas. Pero al final de cuentas, el sentido común no es suficiente. Por eso la crítica es algo más allá que juzgar. La crítica es un método, es una forma de pensamiento. Pensemos en los seres humanos, porque el sentido común es algo que sí debemos dejar bien claro. Imagina tú al hombre primitivo, desnudo, sin herramientas, vulnerable, frágil,
frente a una naturaleza abismal, violenta, agresiva, infinita. El hombre oculto en una cueva usaba su sentido común para saber que el fuego quema, que la lluvia moja, que concepciones simples pero que eran prácticas. Por ejemplo, si yo salgo al frío, algo me va a ocurrir y probablemente moriré. Tengo que estar caliente, tengo que estar en un lugar cálido, no puedo salir de mi cueva. Salgo a comer, hay comida que me afecta físicamente. El ser humano utiliza su sentido común para sobrevivir. Fíjate, y uno de sus descubrimientos más grandes utilizando el sentido común es que en grupo era más fácil sobrevivir. En manada era mucho más sencillo enfrentar a la naturaleza. La sociedad se formó así, en grupos. Ahí podríamos utilizar el marxismo, el materialismo histórico, que siempre es una forma de pensamiento muy potente porque tiene un fundamento científico. Para el análisis social, el materialismo histórico es fantástico, aunque se le critique de lo que quieras. Y ahora vamos a hablar de eso, los seres humanos pues se vuelven muy exitosos por usar su sentido común, pero llega un momento en el que el sentido común ya no es suficiente para explicar el mundo que le rodea a los hombres. Incluso los más avispados abusan del sentido común para, en este caso, hablando socialmente, por ejemplo, el esclavismo. Otro descubrimiento, la explotación del hombre por el hombre. Exactamente. Y se forman ideas. Eso te tocó vivir eso. Ese es tu papel. Vívelo feliz, sé feliz. Allá arriba vas a encontrar la vida eterna, ¿no? Exacto. Fíjate, el uso faccioso del sentido común, pero también todas las sociedades pareciera ser que buscaban dar explicaciones a través del sentido común a esos fenómenos. Por ejemplo, de ahí el dualismo. Se asomaban a la cueva y veían el cielo energizado. Eso es un Dios, eso es un ser supremo. Veían en la tierra el infierno mismo y decían, ¿eso es un demonio? O veían a los demonios, veían en la oscuridad los ojos, como en la novela de Stephen King, ¿no? De Cujo. Veían a lo lejos, en las miradas oblicuas, esas intermitentes luces rojas que los animales con la luz proyectan. Demonios era lo que le explicaban. Usaban el sentido común, pero el sentido común no es suficiente. El sentido común te sirve porque también es útil, es práctico el sentido común. Saber que el fuego te quema es una forma de asociar Es más, el sentido común nos separa de los animales. Y esa capacidad de desarrollar el sentido común hace que los humanos se alejen de los animales. Desarrollen su lenguaje, fíjate, la cultura, el lenguaje. ¿Qué podemos hablar? ¿Por qué escoger a Descartes? Estamos hablando de un texto del siglo XVII. Porque Descartes, y no vamos a entrar aquí a la cuestión religiosa, porque ahí está una cuestión religiosa en Descartes, pero eso no creo que sea el sentido del texto. Creo que había una razón también de él para tomar esa línea. Pero la importancia de este texto, la importancia de la crítica, es desarrollar un pensamiento, una forma de pensamiento que te permita aproximarte más bien de mejor manera y lo mayor posible a la realidad. Porque al final de cuentas de lo que se trata es explicar el mundo que nos rodea. ¿Qué hace Descartes? Él dice, yo estoy, en su libro, y lo dice así tal cual, yo lo que estoy haciendo es buscar un método que me conduzca
al alcanzar la verdad en las ciencias, en cualquiera de las ciencias. Porque él se va por las matemáticas. De ahí esos desarrollos de Descartes en la geometría, por ejemplo, ¿no? Y Descartes no está, él no se, pudo haberle puesto un tratado, ¿no? Tratado del método, porque el texto se llama el discurso del método. Y él dice, no, lo que yo quiero no es un tratado, yo no quiero enseñar, yo no quiero ser un maestro, yo lo que quiero es hablar, expresarme. Su libro es eso, es expresar, maravillosamente, por supuesto. Él explica el método para alcanzar el conocimiento. Es el método de la crítica, yo le llamaría. Esa es la esencia de la crítica. Por eso este texto dice, paso número 1 en su método. Número 1, duda. Todo a la duda. Jamás admitir cosa alguna como verdadera. Esa es la regla número 1 del método de Descartes. Hay crítica en muchos de los análisis políticos que hay en la red. En el actuar de los políticos, para nada. Número 1, dudar de todo, ponerlo al escrutinio de la duda. Tela de juicio. Así es, nada es verdadero. Número 2, dice Descartes, dividir cada una de estas dificultades en partes. En la mayor cantidad posible, en todas las que sean necesarias. Divídelo, fracciónalo. Lo que vas a analizar no es verdadero. Ordénalo, segrégalo. Número 3, ordénalo. Ordena de lo más simple al más complejo. Y número 4, hacer de esta división, de este ordenamiento, un estudio exhaustivo, llegar hasta lo más general, de lo particular hasta lo más general, conseguir todo. Es como una especie de disciplina, es como una especie de persistencia, es como una especie de exhaustividad. Y este texto, tal vez uno diga, bueno, pues qué de difícil tiene dudar de todo. Estamos hablando del siglo XVII, 1600 y algo. Por aquí lo tengo anotado, 1637. Dudar de todo. ¿Y de qué es de lo primero que debemos dudar? De la moral. Por eso Descartes dice,